Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Nuestro invitado de hoy es el comandante Francisco Arias Cárdenas. Francisco, yo tengo mucha curiosidad en saber qué era lo que de verdad se proponían ustedes el 4 de febrero, porque yo veo este gobierno y la verdad que siento mucha confusión, ¿no? Por un Sí, lado, veo a alguna gente de buena fe, con ilusiones, con esperanzas, con deseos de llevar a cabo una obra de gobierno satisfactoria. Por otro lado, veo grupos de fascinerosos, paramilitares, grupos de exterminio. Por una parte veo alguna gente competente, capaz, que sabe sí, hacer su trabajo, y por otro lado veo unos soberanos incompetentes que son incapaces de organizar nada, de llevar a cabo nada. Por una parte veo militares de formación muy militar y por otra parte veo elementos fascistas que creen en la doctrina de seguridad y defensa de los militares brasileros y argentinos de sí. los años 70. Por otro lado veo elementos comunistas y veo gente que cree en la institucionalidad, que cree en el Estado de Derecho, pero por otro lado veo gente fascineroso que lo que están es saqueando el erario público. Claro, sí. Entonces, yo quisiera saber cuál es el origen de esto. ¿Qué buscaban ustedes el 4 de febrero cuando intentaron el golpe? Gracias, Marcel. Mira, de pronto cabalgaron durante muchísimos años con nosotros en las discusiones clandestinas dos ideas centrales, ¿no? Una, esta que traía el presidente y algún sector pequeño, minoritario, que tenía que ver con influencia de extrema izquierda, y un sector que yo pienso que teníamos en aquel momento mayoría y lo tuvimos posteriormente, que es donde me siento cómodo, que quería construir un Estado sólido, que quería construir un Estado moderno, que quería romper con las trabas que impedían que Venezuela arrancara y se constituyera como una nación moderna, como una nación capaz de generar vida mejor para los ciudadanos. Eso se disuelve cuando empujamos la candidatura del actual presidente, se convierte en una figura mesiánica y se expresa muy bien con unas palabras del presidente en algún momento. Francisco, soy presidente de la República de Venezuela y estoy por encima del bien y del mal. ¿Qué quiere decir en ese momento el presidente? Bueno, ya las discusiones, los acuerdos, lo que podía buscar un justo medio, se acabó. Yo soy el que manda. Y entonces la visión caudillesca, la visión mesiánica, comienza a caminar. Y en el gobierno, por supuesto, hay una cantidad de gente distinta. Yo comparto lo que tú dices. Hay alguna gente eficiente, yo digo que minoritaria, pero fundamentalmente el elemento clave allí, cuando la figura es caudillesca, cuando la figura es mesiánica, cuando el presidente tiene esos sueños de repetir historias del siglo XIX, entonces es la adulancia, es el silencio, lo que predomina. Entonces la eficiencia, los resultados, el trabajo de gobierno que permita que la gente pueda realmente vivir mejor no se da. El 4 de febrero, si es a lo que algunos temen, yo no temo a esa fecha. Yo creo que la historia la va a juzgar más adelante. Yo sé que muchos venezolanos importantes tienen diferencias y las respeto. Yo digo que cuando están los actores vivos es muy difícil de evaluar y es una discusión fuerte. Pero hacia adelante yo tengo que decir que lo que yo pensé para el 4 de febrero es muy diferente de lo que se está realizando en este momento. Yo diría totalmente contrario. ¿Qué es lo que más te choca de lo que está ocurriendo con respecto a lo que ustedes soñaban en aquella época? Bueno, que se captura un discurso de redención popular y se pone al servicio de unos intereses que solamente hacen, en términos muy coloquiales, el mismo museo con diferente cachimba. Es decir, la corrupción sigue campeando con otros actores y algunos actores viejos disfrazados con boina. El, eh, la ¿Tú no crees independencia, que la corrupción es mucho peor ahora de lo que era en aquel momento? sí, por el desorden yo estoy absolutamente seguro. Hay algún compañero
que yo respeto y quiero mucho, que me decía que entrando al Fondo Único Social al principio del gobierno, se asustó y se separó de allí, tenía que caminar encima de carpetas o alrededor de carpetas que hacían montones inmensos donde estaba escrito a papel a quién le había entregado cantidad de cheques o cantidades de dinero. En términos del mal manejo de las finanzas públicas, va a ser muy difícil ordenar las cosas para señalar responsabilidades, porque realmente hay incapacidad absoluta para entender cómo se maneja un Estado, cómo se maneja una administración pública. Ahora, yo veo, no sé si estaban comprometidos con el proyecto en aquella época, gente como el fiscal general de la República, el doctor Isaías Rodríguez, o como el Contralor General de la República, el doctor Clodovaldo Rusián, quienes me dan la impresión, y yo he preguntado bastante por ello, que son gente correcta, gente seria. O sea, no estamos hablando de un par de fascinerosos cualquiera. Sin embargo, a mí me sorprende que ellos estén permitiendo que Sí. el saqueo a los dineros públicos, las violaciones sistemáticas a la ley, las violaciones a los derechos humanos ocurran de esta manera y ellos estén siempre viendo para otra parte. O sea, nunca estén al frente de sus cargos. Y son gente, te digo, yo he preguntado mucho, hay gente que por supuesto siente una profunda antipatía por ellos ahorita, pero hay gente que les tiene respeto, afecto y piensa que son personas correctas y también se sorprenden del silencio y de la negligencia, incluso diría yo, con que están tratando los asuntos de su responsabilidad. Es bien difícil la posición de personas que uno ha juzgado inteligentes y uno ha juzgado honestas frente a un gobierno que se maneja con estas características. El elemento esencial allí tiene que ser con mantener el puesto, mantener el cargo. Y frente a la imponencia, frente a la fuerza de la figura presidencial, pretenden, para conservarse, para cuidarse, sabiendo el poder que tiene de control sobre los otros poderes públicos, no se atreven a dar un paso para exigir que se cumpla. No son capaces de cumplir con sus propios atributos, entonces, con sus propias responsabilidades. Entonces, yo pienso que todo lo que uno decía de bueno sobre ellos, lo que pensaba de bueno, frente a la realidad y a esas responsabilidades, obviamente que, mira, uno termina por decir con franqueza y con absoluta tranquilidad que no tenemos un fiscal. Además que es imposible planteárselo cuando como vicepresidente se va con una carpetica para que lo designen como fiscal porque aquí me mandó el presidente. Esa es una ruptura que es un contrasentido con relación a la crítica que hacíamos antes de emerger militarmente nosotros. Un contralor que es designado por el presidente, designado por el gobierno y que define, bueno, en el momento de la ruptura en que sale alguien que tenía mucha ascendencia sobre él, por la vieja militancia urredeca, entonces él define amarrarse aquí y conservarse. Dicen que los cojos se buscan para rascar, los mancos se buscan para rascarse. Entonces terminan amarrados dentro de un elemento de vicios y de una comparsa de faltas de ética, de falta de esencia, esencia profesional y de responsabilidades, que al final tenemos que quitarlos a todos y no podemos escoger, Marcelo. ¿Y dentro de las Fuerzas Armadas qué está ocurriendo? Dentro de las Fuerzas Armadas, el presidente se ha ocupado, es un tema bien importante, de promover desde el principio la incompetencia para distraer. Hay una cosa que yo lo recuerdo muy bien, pero vale la pena señalarlo y sobre todo para hablarle a los compañeros del mundo militar, ¿no? En los primeros ascensos se ocupó de traerse 4 o 5 retardados, con expedientes abiertos, con averiguaciones hechas y promoverlos de una vez. O sea, tal vez dentro de defectos que ya traía la institución militar, se ocupó más bien de promover incondicionales. El tema del tratamiento al problema de ascensos fue otra viveza del propio presidente que quiero referirla como un segundo elemento, criticando el que los militares, los generales, los coroneles, algunos tenientes coroneles que iban a ascender a coronel tenían que quemarse el estómago, decíamos nosotros, haciéndole parrillas a cualquiera de los jefes de seguridad y defensa del Congreso. Él metió la idea de que había que sacar al Congreso, no mejorar esa condición, y agarró completo con un lazo el mundo militar. Entonces viene con un anzuelo el muchacho desde que entra a la escuela militar hasta que llega al cargo de general de división, ahora pueden optar hasta general en jefe, ¿no? Antes era casi que imposible, el cargo de general en jefe estaba muy afuera. Ponen el cargo de general en jefe a alguien
tiene ya muestras y garantía de sumisión, es decir, alguien que tenía una buena imagen en un momento determinado, pero que se dio bueno, a las tentaciones del poder, a las tentaciones de los manejos y manipulaciones que se dan en lo administrativo y en lo ético, en lo moral. Entonces, se ocupó muy bien y muy claramente el presidente de dividir y corromper el mundo militar, pero no lo ha logrado. Y entonces yo creo que eso sí es favorable decirlo, ¿no? Porque hay quienes señalaban dentro del gobierno, qué bueno que se fueron para la Plaza Altamira porque ahora están identificados. Están identificados algunos que muy visceralmente estaban contra el gobierno, pero hay una mayoría, y yo lo digo con mucha responsabilidad porque cantidad de esos muchachos les di clase durante 5 o 6 años en la escuela militar o en la escuela de artillería. Hay una mayoría institucional con un sentido profesional, con una visión de país y una visión de la Fuerza Armada que está ahí silenciosa y que algunos la tocan y tratan y le dicen y la critican, pero yo creo que esa gente, si el país lo requiriera en algún momento, se va a manifestar. ¿Se va a manifestar cómo? Impidiendo que el presidente pueda abiertamente, como pretendió hacerlo en el 14 de agosto, violar la Constitución para negar una sentencia del Tribunal Supremo. ¿Se van a manifestar cómo? Impidiendo, y estoy absolutamente seguro, que el presidente, viendo en peligro el poder, quisiera tomarlo, aprovechando las cúpulas que maneja, algunas inmorales verdaderamente, para tomar todo el poder. Desde abajo saldría una fuerza inmensa que lo impediría y lo sacaría. Y se van a manifestar, por supuesto, si terminado un referéndum revocatorio, que me parece que es pertinente este año, el presidente se negase a aceptar el mandato del pueblo que le quita el cargo para el cual fue designado por la falta de competencia y falta de capacidad. Ahora, yo quisiera volver sobre este tema, pero antes quisiera referirme a la última edición de Quinto Día. Quinto Día trae referencias a un documento del Comando de la Revolución, en donde uno ve, y por cierto el documento está firmado GGP Guillermo García Ponce, un enemigo tradicional de las Fuerzas Armadas venezolanas, un elemento de Fidel Castro en la promoción de la guerra civil en los años 60 en Venezuela. Y uno ve cómo están penetrando cuarteles militares y policiales, dando instrucciones, corrompiendo, degradando. Y si Quinto Día lo trae, yo estoy seguro que este documento existe. Sí, sí. Bueno, pero dejar en manos primero, yo creo que en muchísimas ocasiones no nos hemos convencido de cómo funciona el alma militar, cómo funciona la estructura de pensamiento, que el presidente pretende que dando 2 clases de ética y moral militar las cambió, o manoseando un cadete que está en una formación las cambió. No, no es así. O con una sonrisa y un chiste que viola la disciplina militar, él pretende que las cambió. Yo digo, y lo digo con conocimiento de causa, que sí existen los valores, los principios y las fuerzas que los símbolos, la tradición lleva dentro del mundo militar. Que eso en otras partes se logró deshacer. De pronto lo lograron hacer los sandinistas, pero lo lograron hacer con otro ejército. O sea, con una guardia personal de un dictador, un bandido, y lo lograron hacer con el ejército de Batista, pero no con este ejército. El presidente no puede destruir el ejército no es el ejército de Chávez. No puede, este no es el ejército de Chávez. Y yo lo digo con... Pero cuando uno ve al general Carneiro piensa que sí es el ejército porque de Chávez. Porque es un general de Chávez que en otras condiciones era muy difícil que hubiera llegado allí. Porque entonces, él no era un tipo brillante en su promoción. No, de los más grises que hay en esa promoción. Yo lo digo conociéndolo, yo era cadete de segundo año cuando era reclutica, enseñándolos a pararse firmes, enseñándolos, o sea, no es para nada de los elementos brillantes que los tiene la promoción Simón Bolívar número 2. ¿Y éticamente? Pero así éticamente tiene que, el Contralor Clodovaldo Rusián debería revisar, porque es quien puede y debería hacerlo, porque hay cantidad de indicios de lo que ha sido el manejo del Plan Bolívar 2000 y el manejo de recursos del Estado, que es una de las torpezas más grandes y bueno... O sea, que es un militar torpe profesionalmente y torpe moralmente. Yo creo que de condiciones éticas, por supuesto, tiene que avalarlas el fiscal, pero condiciones desde el punto de vista de liderazgo militar, el que le da el mando y el que le dan los soles, no el que le da su carrera, no el que le da la respetabilidad que sale de hacer un trabajo durante muchísimos años, que le garantiza el afecto, el cariño, ahorita persiguiendo o señalando o marcando o haciendo que pasen por allá contratistas que tienen que hacer obras para el Estado,
ese no es el liderazgo que Pero mantiene manda más que el ministro. seguramente manda más que el ministro. Estas son las cosas en las cuales uno, peores cosas veré, pero es verdaderamente cierto, manda más que el ministro. Desafortunadamente hay algunos así, pero ese no es el ejército de Chávez, ese es un general de Chávez. Yo estoy absolutamente seguro de que el ejército es de Venezuela y que si nosotros, si la sociedad, si el país, si el liderazgo político permite con sus acciones, que ya no podrían ser, no deberían ser más erróneas ni de distracción, que se haga valer un resultado constitucional legalmente aprobado por todos, va a ser imposible que el presidente diga cuenta la revolución con aviones, cuenta la revolución con cañones y cuenta la revolución con fusiles. Cuenta el pueblo de Venezuela con ese ejército, estoy absolutamente seguro. Vamos a cumplir unos compromisos. Al regreso quisiera volver sobre ese tema, porque el presidente Sí. ha dicho muchas veces que la revolución cuenta con tanques, aviones, cañones, pero cada vez que salen esos aviones uno ve que se accidentan, cada vez que salen esos barcos uno ve que quedan Sí. varados o con problemas, y las unidades militares cada día lucen más como esos mercados de ñames y pollos que administra el general Carneiro. Sí, sí. Ya regresamos. Analizando la situación militar, Sí. uno ve una situación difícil de comprender, por lo menos desde el punto de vista civil, porque, o sea, ¿cuáles son las prioridades que uno entiende que tienen las Fuerzas Armadas? Bueno, la defensa de la soberanía. La soberanía está seriamente cuestionada en Venezuela. Vemos a los cubanos operando libremente dentro del país. Sabemos un comisario político como Guillermo García Ponce Sí. dando instrucciones a las Fuerzas Armadas venezolanas. De verdad que es triste, ¿no? Sí, sí, sí. Luego, el tema de la defensa nacional también lo vemos seriamente cuestionado. El apresto de las Fuerzas Armadas es cada día peor. Y las Fuerzas Armadas están siendo dedicadas cada vez a labores más distintas de lo que debe ser Sí. su misión. Luego vemos la aparición de todos estos grupos parapoliciales o grupos de exterminio que dan la impresión de que en la vieja lógica revolucionaria de los comunistas quieren hacer un ejército paralelo dentro y fuera de las Fuerzas Armadas que les permitan en un momento determinado eliminar por completo a las Fuerzas Armadas. Luego vemos frente a esos principios, digamos, de lo que es la jerarquía, lo que es la pulcritud, vemos un desastre en materia de corrupción, o sea, militares manejando ilegalmente gandolas de gasolina, mercados populares, saqueando a PDVSA. Desde el punto de vista de seguridad ya de la nación, Sí. vemos, o sea, toda la capacidad económica del país está siendo destruida o reducida. Entonces, a mí me preocupa mucho lo que pueda ocurrir en el seno de las Fuerzas Armadas, porque evidentemente muchos oficiales tienen que estar sintiendo una enorme indignación frente Sí. a lo que está ocurriendo. O sea, cuando en una división militar está uno de los secuestradores de Nihaus, otro capataz político comunista, dando instrucciones, recibiendo libios, recibiendo cubanos, disponiendo desde el DIM y la DICIP a quien persiguen, a quien investigan, a quien amenazan, a quien amedrentan. Yo me imagino que un oficial de carrera tiene que sentirse Sí. muy mal, lo cual es malo para el país, también es malo para las Fuerzas Armadas. Entonces, ¿qué se puede hacer frente a esa situación? Mira, hacia el futuro lo que tenemos obviamente es una gran responsabilidad. Yo le decía a algún oficial en un momento bien difícil, precisamente el 11 de abril, le decía al general Efraín Vázquez, ¿y qué van a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Nosotros vamos al mundo militar, nosotros vamos a encargarnos de nuestra responsabilidad, nosotros tenemos una responsabilidad constitucional, esto tienen que resolverlo los civiles. Bueno, parte de otra conversación aquello, pero la mayoría de los oficiales tiene ese sentimiento. La mayoría absoluta de los oficiales tiene el sentimiento de ¿para qué entra? El muchacho que quiere ser militar, y uno podría dar 2 o 3 características de la vocación del hombre de armas, de esa disciplina, esa organización, el que le califiquen por sus propias capacidades y condiciones,
Y por supuesto, el ver en la guerra y en el sacrificio por la patria una carrera sacrificada y dura, pero ver en eso una realización de vida. Es vocación. Yo pienso lo que tiene el muchacho cuando entra a la Fuerza Armada Nacional. No es la primera vez que un presidente se lanza con el tema del apoyo de la Fuerza Armada a la sociedad civil. Lo hizo, muchos lo han hecho, los planes cívicos, las acciones cívicas eran constantes. Un acuerdo con un gobernador, un acuerdo con un alcalde, y fácilmente el cuartel, que tenía ya esa condición, lo impulsaba. Hay otras cosas que serían de mucho más empuje. Yo pretendía hacerlo como gobernador y lo intenté con la carretera La Guajira, con las carreteras de frontera, los cuerpos especializados de ingeniería militar en aquellas áreas donde las contratistas civiles no pueden trabajar por la amenaza del secuestro, por la amenaza de la guerrilla. Bueno, lo puede hacer la ingeniería militar, pero no venirse aquí al centro a hacer negocio, a reemplazar a los contratistas y aprender lo que ya hace rato habían aprendido a hacer los corruptos que nosotros queríamos sacar, pues. Este papel de la Fuerza Armada Nacional en el manejo y administración de lo público, desde el principio se lo critiqué al propio presidente. Le dije, ¿por qué le vas a entregar a Cruz Wefer 90.000 millones de bolívares? ¿Con qué planes? ¿Con qué proyectos, chico? ¿Para qué? Porque jugaba pelota. Oficial muy capaz, porque jugaba pelota contigo, vale. Porque jugaba pelota contigo, le vas a entregar. Porque era del equipo de béisbol y era entonces el que te saca la chicha cuando llegaba, el que te hacía educación física y tal. Esta sin razón, yo sí creo que formaba parte, analizándolo un poco a 2, 3 años de distancia, formaba parte de este mismo plan que consistía en ascender incompetentes, en manosear el mundo militar, en tratar de controlarlo, en quitarle al Congreso la facultad de revisar ascensos. Era el papel de control del mundo militar. Esto de los mercados populares se ha convertido, frente a la crisis, por supuesto, en una excusa, ¿no?, frente a la situación real del país. Pero frente al mundo militar, yo no sé si se acuerdan ustedes, ¿te acuerdas perfecto, Marcel, de los planes de vuelo de los aviones de la Fuerza Aérea? La destartalada flota aérea de la Guardia Nacional, del Ejército y de la misma aviación, bueno, se destruyó. Y no pasó de ser otro de los grandes bluffs, de las grandes, pero ¿a qué costo, no? Porque que hay un desfile militar, no, está presta y lista la aviación militar. Entonces tienen que estar recuperando helicópteros para pasar 5 o 6 helicópteros, o sea, tratar combinando, de casualidad no tendrían que pintar helicópteros civiles para pasarlos allí. Esta Fuerza Armada pues, ha padecido más que nadie en el país las consecuencias de tener un presidente militarista, pero desconocedor de la verdadera disciplina. En algún momento y en las conversaciones recientes le planteé al presidente la grave situación moral y ética. Lo que me responde es, ponte en mis zapatos frente a la crisis. Es decir, tal vez me quiere decir, yo necesito un carneiro en este momento para la crisis. Pero es que no es solamente en el momento de la crisis, de que venía la huelga de PDVSA y la amenaza de paro general. Es que durante estos años ha sido repetido y desde el principio, y la Fuerza Armada, que se afianza en principios, que tiene leyes y reglamentos, bueno, tan detallado como el reglamento de castigos disciplinarios número 6, que te dice cómo debes hablar, cómo debes expresarte, cuál debe ser tu tono de voz. Esta Fuerza Armada está golpeada, está por supuesto afectada, pero no es la Fuerza Armada la que sufre, es el país. Porque ¿de dónde viene la debilidad en este momento en lo que tiene que ver con la existencia del país, del Estado soberano de la República de Venezuela? Bueno, nosotros no estamos en condiciones de establecer conflicto armado con ninguno de los vecinos. Esto es bien grave, pues. Nosotros dentro del subcontinente latinoamericano, con todos los defectos, teníamos una aviación que, bueno, se esforzó desde Gómez hasta Lucinchi en la misma condición. Dicen que cuando le plantearon a alguien de un avión de alta capacidad, no sé si fue Gómez, que decían que pudiera ir a Bogotá y regresar, o sea, con la interpretación de que esa era una posibilidad de una confrontación. En estos momentos, la flota de la Fuerza Aérea, la flota de la Marina de Guerra, pero sobre todo los que ocupan el terreno, desmoralizados, en otras funciones. Los guardias nacionales me paran en las carreteras. No tenemos botas, ustedes no son militares que llegaron. Bueno, recuerda que estoy en la oposición, pero usted no llegó, usted no le dice al presidente que no tenemos medias botas, que tengo que comprar los uniformes, que yo estoy ganando menos que un policía. El Guardia Nacional está ganando menos que un policía. Eso no le duele, por supuesto, a los generales de la Fuerza Aérea que están haciendo, perdón, de la Guardia Nacional que están haciendo sus negocios, no le duele a Gutiérrez, pero la verdad es que esa Fuerza Armada que está pasando necesidad abajo existe, está vigente, y bueno, pero el chupadólares puede volar sin escala hasta Irak.
esa es la ironía y esa es la tristeza, pues. Que el presidente se compre un avión como le da la gana, para lo que le da la Él gana. siempre tuvo esos rasgos, así, No, ese no, afán de lujo, de no, ostentación. el poder te dispara cosas, Marcelo. El poder Pues él siempre y lucía como una persona sencilla, más sí, bien. yo creo que, bueno, que lo es o lo era, pues. Pero tú crees que el poder Pero enloquece no, hasta ese nivel. el poder es una droga. Yo estoy absolutamente convencido, ¿no? Y bueno, uno tiene que tener valores y principios para no enfermarse. Es muy fácil con los adulantes, con la gente que desea cosas y que para obtenerla te dice que tú eres la maravilla atómica del mundo. Ahí al lado puede tener un Pérez Arcay que le está repitiendo todos los días que hacía Bolívar en el momento en que se levantaba hace 200 años, un 22 de marzo. ¿Y tú crees que Chávez pues está tan desubicado del mundo real como para pensar que él Bueno, yo lo he oído decir sea cosas, comparable a Bolívar? yo he oído a los presidentes en que las cosas que dice repite, bueno, lo que ocurría en aquel momento. Entonces, esta situación, para volver a este tema que es demasiado delicado, porque creo que merece la pena señalarlo, hay una carencia de presto operacional porque no hay entrenamiento, porque no hay renovación del material. El grupo de lanzadores de cohetes múltiples, donde yo participé el 4 de febrero, todavía está en las mismas condiciones, es decir, la artillería misilística del ejército de Occidente, donde tenemos los conflictos con la guerrilla, donde tenemos el reclamo por el Golfo de Venezuela y por la delimitación, el grupo de artillería que va a dar sostén a las posibilidades, bueno, no tiene cohetes, no tiene lanzadores, y los soldados se dedican a hacer mercado y a cuidar las bombas de gasolina. Pero así como está ese grupo que le duele a uno por la relación directa, están la mayoría de las unidades del país. Esto que digo de la Guardia Nacional es absolutamente cierto. Ahora, los generales los generales chavistas, prefieren adorar al presidente que decirle no hay plata para mantenimiento, requerimos dinero para comprarle botas a los guardias nacionales y a los soldados, y unidades que tienen 25% del parte de tropas, que tienen que están padeciendo no solo en lo que tiene que ver con asignación de personal, sino que hay unidades que no reciben de hace 1 o 2 años lo que tiene que ver con gastos de mantenimiento. ¿Con qué compran combustible? ¿Con qué compran? Como no sea que hagan trampitas y de los reales para trasladar el mercado popular agarren un poquito para mantener los vehículos militares. Pero es malversación y es robo de todas maneras. O sea, no, que le están dando facilidades que agarren de allá. Pero el presidente se llevó 3.000 millones de dólares del FIEM y ni el fiscal ni el contralor han hecho nada porque van a hacer algo contra un comandante de un batallón que distraiga una platica sí, pero no debe ser esa la condición a que llega. La otra condición, la otra situación que hace muy difícil el establecimiento de una línea de acción en el caso de la frontera venezolana y que tiene que ver con la soberanía es la falta de discurso coherente por parte del presidente con relación a la guerrilla, con relación al narcotráfico. O sea, no hay, el general que va a ascender, yo oí algunos informes de Néstor, de Néstor González cuando estaba en el teatro de operaciones, pero un general o un coronel que quiere ascender y que tiene enfrente una patrulla del ELN o de la FARC, está en una situación de disyuntiva, porque dice, bueno, yo quiero ascender, yo quiero ser general, yo quiero llegar a los altos, pero si le disparo a esa gente, el presidente tenía aquí a Ballestas, porque lo tenía el presidente, secuestrador de un avión colombiano y protegido por la DICIP. El presidente tenía aquí a Montesinos, lo tenía el gobierno de Venezuela, es decir, que se escondan, que no hay jueces, ni hay abogados, perdón, ni hay fiscal para determinar la verdad. Entonces, frente a un gobierno que no tiene para los enemigos, para los adversarios de Venezuela, una posición coherente, ¿cómo queda el militar? Entonces, cuando Colombia reclama, no, que los militares venezolanos están dándole asilo o tienen a tiro fijo de aquel lado, bueno, lo que los militares venezolanos tienen en la frontera es una gran duda porque no hay una posición uniforme por parte del presidente de la República con relación, días pasados trató de enmendar el capote y arreglarlo. Y sería bien bueno que el ministro de la Defensa, que nos habló de su experiencia en la guerra del Salvador, que se mostró siempre como un hombre de Occidente convencido de la disciplina y la organización, retomar ese discurso y asumir una política frente a dónde están los enemigos, dónde están los adversarios, dónde están los amigos, porque uno piensa así cuando está en el mundo militar. Lo primero que tiene como elemento para analizar frente a un problema que tiene que ver con una situación de conflicto es amigos, fuerzas amigas, fuerzas enemigas. Y si no saben o no hay un discurso claro por parte del comandante en jefe acerca de si la guerrilla colombiana es
amiga o enemiga, ¿cómo van a actuar? Pero tú no crees que el presidente ha sido muy claro en que fuerzas amigas son la guerrilla colombiana, fuerzas amigas es Cuba, Es fuerzas que, amigas es Irak, él nos enseñaba, yo me imagino que ahorita la tiene escondida, pero la foto de su paseo en carro sí, yo con me Saddam imagino, Hussein. sí, bueno, en este momento debe tenerla escondida, pero es un grave riesgo para el país, que dentro de la veleidad de un presidente que llega, yo no sé si está consciente de la gravedad que significa que un jefe de Estado que gobierna para 24 millones de personas se siente al lado de un dictador para pavonearse en una calle de Bagdad. No sé si hay... Y esta situación que lo que contiene para la Fuerza Armada, que tenía ya una visión de esos casos, por lo menos es confusión. ¿Quién va a resolver esto? O sea, ¿cómo va a resolverse? Tiene que resolverse primero con el relevo. Yo digo que las Fuerzas Armadas, los oficiales, la tropa, los suboficiales profesionales de carrera, van a acompañarnos en revocarle el mandato al comandante en jefe, porque afortunadamente el comandante en jefe recibió una responsabilidad que le dimos todos los venezolanos, pero a quien más está dañando, además del país, o una de las instituciones más importantes del país que está muy afectada es el mundo militar. Yo estoy absolutamente seguro que si salieran a la calle, los sí, cuando le preguntemos a la gente de la Fuerza Armada Nacional si revoca o no el mandato al presidente de la República, una mayoría de por lo menos 80% estaría con el sí. Vamos a cumplir unos compromisos, ya regresamos. Continuando nuestra entrevista de hoy con Francisco Arias Cárdenas, tú te referías al tema del referéndum revocatorio. Después de casi un año de esfuerzo, el presidente Carter, la Organización de Estados Americanos, las Naciones Unidas, el PNUD, lograron convencer al presidente de que debía aceptar la opción electoral, Sí. con la condición de que fuera pacífica, de que fuera democrática, de que fuera constitucional. Y el presidente se ha comprometido a un referéndum revocatorio el 19 de agosto. Sin embargo, en encuestas que se han hecho en todo el país, la mayoría del país que desea que haya, porque eso es bien interesante, la mayoría del país desea la solución electoral Claro. y pacífica. Y estamos hablando del orden de más del 90% de la población venezolana, esa es la solución que quiere. Sin embargo, tanto chavistas como no chavistas están convencidos de que el presidente no va a respetar ese resultado o no va a permitir que ese referéndum tenga lugar. Entonces, qué va a hacer el país frente a eso? Ya nos metamos en el tema de la Fuerza Armada. ¿Qué va a hacer el país que desea esas elecciones, pero que a su vez está convencido de que el presidente va a poner todos los obstáculos posibles y de que en caso de que no pueda evitarlo, no lo va a respetar? El primer caso es muy natural que el presidente trate de evitar y se esconda o se escabulla cuando el elemento que tiene enfrente le va a quitar el poder. O sea, esto tenemos que tal vez entenderlo. Él va a tratar, también lo dijo en algún programa, ¿no? Jugando pelota en el cuartel, él era tramposo. Bastante tramposo, sí, ¿Sí? bastante. Bueno, yo recuerdo en la cárcel incluso jugando en algún momento que le echaron al balón, lo llenaron con el aceite de la Virgen, entonces cuando iban a agarrar el balón se le resbalaba, pero ese es el estilo, ¿no? Ese es el estilo de quien quiere conservar y mantener el poder, es natural. Lo que no podemos es nosotros convencernos de que es absolutamente imposible. Tenemos que primero entender que después de estos años, y probablemente muy poco antes del 11 de abril y posterior al 11 de abril, año y medio, tal vez 2 años, hemos venido trabajando más con la rabia que nos provoca la actitud y la intemperancia del propio presidente, que con salidas que nos permiten llegar a un objetivo. Yo lo digo con mucha frecuencia, cuando el presidente ha tratado de violar la ley abiertamente, se ha conseguido con una pared. Después de la sentencia, la repito, lo quiero repetir nuevamente porque es para mí importante, del Tribunal Supremo exonerando a los oficiales del 11 de abril, el presidente dijo barbaridades del Tribunal Supremo de Justicia, obscenidades incluso,
fueron unos oficiales retirados y algunos congresantes a pedirle a los militares de Fuerte Tiuna que se insurreccionaran contra el decreto del Tribunal Supremo. Prácticamente es vamos a alzarnos y vamos a tomar todo el poder. Fue una pared y no salieron ni siquiera los oficiales que están comprometidos desde cualquier punto de vista cerrado con el gobierno. Al otro día, una circular del comandante del ejército asumiendo que se respetaba la sentencia y un día después la del ministro de la Defensa. Estas dos circulares tienen que ver con el movimiento interno, o sea, ellos ante la presión de sus subalternos tuvieron que asumir una posición. Entonces, esto porque no, que él no lo va a aceptar, si nosotros lo logramos, él lo va a aceptar. Y si pretendiese boicotearlo después que ocurra o negarse, yo no entrego porque no sé qué, va a tener una situación de tal descontrol interna, bueno, el primero en desaparecer va a ser él, y él no tiene vocación suicida, no tuvo vocación suicida el 11 de... A pesar de que el presidente todos los días dice que lo van a matar, pero eso es para despertarnos la emotividad, ¿no? Pero él también dijo que se disfrazaba de Pato Lucas y no, se montaba en una moto y paseaba por no ahí. no es verdad, yo no... ¿Tú no crees? Monta mal a caballo y no sabe montar en moto, eso no es verdad, eso es ¿Y falso. por qué es tan mentiroso? Bueno, es una manera de decir que está en todas partes, ¿no? Y sí, en algunas ocasiones puede ser que salga de una vuelta de su carro blindado. Pero decir una cosa así tan... ¿Tú te imaginas qué ridículo debe verse con una peluca montado en una moto que además tú dices que no sabe manejar moto? Sí. Debe ser patético, se pone al ridículo. Pero no le importa, no tiene, porque él le dice a algún público que se lo cree y siente que él está vigilando. No, ni vigila, ni sigue, ni... Pero él tiene poco sentido el ridículo, me parece. Bueno, porque cuando uno se siente Dios, sabe que está por encima del bien y del mal y que el ridículo es para los mortales. O sea, a él no le toca el ridículo. En la medida que va pasando el tiempo y que Dios va descendiendo del pedestal, entonces el ridículo lo afecta y lo destruye. No, pero yo creo que sí le importa, porque fíjate, en una época él la cogió por ponerse unos uniformes como los de el general Rafael Leónidas Trujillo, ¿no? Sí. Chapita, unos uniformes blancos con... te digo, una cosa que de verdad parecía de carnaval, yo creo que sí, patético. Sí. Pero él después se lo quitó y no se lo ha vuelto a poner. Pero estos son sencillamente embustes. Lo que yo quiero señalar, él va a tratar, el gobierno, de preservarse, de defenderse. No podemos caer en la tentación de que no podemos, porque sí podemos hacerlo. Nunca en todos estos años hemos tenido un elemento validado por el mismo gobierno y con posibilidades de hacerlo firme por parte de la propia oposición. O sea, porque para ti la prioridad ahorita es luchar por ese referéndum revocatorio. Sí, lo creo firmemente, porque... Ahora, ¿por qué la oposición no se está moviendo más activamente? ¿Por qué no se están creando comités para la defensa del derecho al referéndum revocatorio? Todavía hay algunas personas, Marcel, es mi criterio, que están pensando que lo que hay que garantizar es la presidencia de una persona, o el gobierno de una persona, o ser el candidato único. Y aquí el candidato único se llama estrategia. El candidato único se llama táctica que vaya en una sola dirección. Y esto es lo que tenemos que fortalecer definitivamente. Bueno, que lo van a negar, que no va a poder ser, no importa si no va a poder ser. Todas las otras salidas. Alguien decía, no, que la Asamblea Constituyente porque hay que barrerlos. Aquí no hay que barrer a nadie. Aquí hay sencillamente que poner al presidente frente a sus ejecutorias. Son 5 años prácticamente de gobierno. Cuando vayamos a la evaluación, que debe ser después de agosto, vamos a evaluar el problema de las cárceles. Está raspado absolutamente. Tenemos que sacarlo porque viviendo en Yare, él decía de la injusticia, del desastre de las cárceles y están peor que antes. Y como está raspado y no cumplió en 4 años y medio, bueno, tenemos la oportunidad de sacarlo. Vamos a sacarlo por eso. Vamos a sacarlo porque en las escuelas, salvo alguna demostración que no corrige el problema de la manzana podrida que es la educación, con escuelas bolivarianas que son minoritarias, el problema es peor del que había antes. Entonces, bueno, en las 3 escuelas que visitó el Día del Maestro quedó muy mal. En ninguna le habían dado el almuerzo a los niños, en la que tenía las máquinas ya no funcionaban o tenían problemas serios. No, porque no se trata de hacer, que es lo que gustan algunos políticos, y estos que están allí en el Ministerio de Educación son especialistas en eso, efectos de demostración. Aquí se trata de transformar la educación y no tienen condiciones para eso. Ahora, tú decías hace un momento una cosa muy interesante. Sí. Aquí no se trata de barrer a nadie. Ahora, ¿cómo se va a hacer con los que han prostituido a las Fuerzas Armadas, con los que han saqueado a PDVSA,
Sí, con vamos. los grupos de exterminio y las organizaciones paramilitares y parapoliciales que se han creado? ¿Cómo se maneja esa situación? Ellos van a tener que ir a los tribunales y van a tener que responder. Y los 4, 5, 10 diputados que tengan van a tratar de defenderlos. Pero vamos a quitarles el poder, que es lo más importante. Vamos a quitarles el poder porque después vendrá la evaluación de estos años, después vendrá la revisión. ¿Qué piensas tú de esa comisión que crearon, Cazacacos, que me contaron en estos días? No hay ningún. Sí, grupos de la oposición y creo Sí. que están dirigidos por el excontralor Eduardo Rocha Lander, que además es una persona muy Sería, seria. no, sería bien bueno. Y la idea es perseguirlos como hicieron con Salinas de Gortari, con Ferdinand Marcos, con Suharto, de buscar todo lo que se han robado Sí. Y por procedimientos judiciales, pues devolvérselo a la nación. La idea es excelente y Dios quiere que pueda materializarse, pero que comience a acumular desde ahora porque va a tener bastante material y En bastante eso trabajo está. que hacer. Es bien importante que eso se pueda hacer. Pero si se evalúa el gobierno por la educación, digo, fracasa absolutamente. Si la evaluamos por el problema de las Fuerzas Armadas, ya lo dije anteriormente, el 85% por lo menos va a decirle, bueno, lo quitamos. ¿Tú Porque crees que esa es la proporción tan alta? en la ¿sí? Fuerza Armada es más alta que en el país, en el resto del porque país? sienten eso, sienten lo que está pasando. Alguien me podría preguntar, bueno, ¿por qué entonces no actuaron en diciembre pasado con la huelga general? Bueno, es producto de errores que cometimos todos en lo que ocurrió, por eso no actuaron. Pero además, porque la situación en que se va a presentar va a ser sencillamente voten y den su opinión, y la van a dar los familiares. Es minoritario absolutamente la gente que cree que Los la destrucción de vendepollos. la Fuerza Armada que es beneficiosa, y lo que lo están haciendo, bueno, lo que se están beneficiando, pero son minoría, afortunadamente. Si lo evaluamos por la salud, mira, es imposible pensar que una persona que no fue capaz de resolver el problema de los ambulatorios del Distrito Federal o del municipio Libertador vaya a resolver los problemas del país. Esa gente es incompetente. El problema estructural de la salud tampoco lo ha tocado. Bueno, yo no sé si tú has tenido oportunidad de pasar por el Palacio de Miraflores, pero es un asco todos los alrededores del Palacio de Miraflores. Pero O sea, y esa es su residencia, esa es la sede del poder. Sí, pero es dar limosnas y esta estupidez de estar mandando 4 o 5 personas para Cuba en lugar de estar arreglando los hospitales nuestros. Ahora ¿vale? que hablas de Cuba y no quisiera que dejáramos de lado el tema regional, porque tú tuviste la oportunidad de Sí. ser gobernador, de ser un buen gobernador, y yo creo que la mayoría de los venezolanos sentimos que el proceso de descentralización ha sido muy positivo. Sí. Sin embargo, en estos últimos tiempos hemos visto cómo el gobierno ha venido tratando de estrangular de una manera sistemática, continua, metódica a la provincia y le está negando recursos tanto a los estados como a las gobernaciones como a las alcaldías. Recientemente el gobernador Manuel Rosales decía que al Zulia se le deben más de 750.000 millones de bolívares y comentaba con indignación que Cuba estaba recibiendo más apoyo del gobierno de Venezuela Sí. Que el Zulia. Ahora, el Zulia es el estado más grande, entonces si está recibiendo Cuba más que el Zulia, pues Cuba está recibiendo más que Yaracuy, Cuba está recibiendo más que Monaga, más que Táchira, que Mérida, que Trujillo. Seguramente, y es un estado donde no hay venezolanos, ¿no? donde hay extranjeros. Pero el esfuerzo, yo luché por la descentralización, la ley de asignaciones económicas especiales, bueno, fue un logro del Zulia unido y del país unido en torno a un liderazgo zuliano. Lo que yo no entiendo es cómo se trabaja votando con el gobierno por parte del propio Rosales, votando con el gobierno y poniendo sumiso y condecorando a la gente del gobierno mientras que no llegan los recursos. O sea, no vamos a establecer una llorantina cuando han pasado ya 2 años y medio en que no se reciben recursos. Mira, por menos de eso, y yo lo dije desde hace bastante tiempo, no es ahora que lo digo, por menos de eso le tomé el puente a Caldera. Bueno, señor, yo mismo metido en la mitad, le tomé el canal de navegación y paré el ingreso de leche importada en el puerto de Maracaibo. El liderazgo tiene que ejercerse reclamando desde el principio, no llorando después, porque no podía tener votando... ¿Y eso no es un poco lo que le puede estar pasando a las Fuerzas Armadas? No, lo de las Fuerzas Armadas pienso que es distinto por la estructuración, que es una estructuración eminentemente militar y cerrada, es la formación misma, pero tú, gobernador, tú sabes que tienes 5 votos en la asamblea y lo prioritario es los recursos para mi región. Yo pienso que en este momento los gobernadores deberían estar poniendo a todos los diputados, primero convocándolos, a los de la oposición y a los del gobierno, para lograr que
en el Congreso y en todas las instancias en que sea posible, se resuelva el problema de los recursos de la provincia, porque es sumamente grave, además de ser efectivos con el gasto de los recursos, ¿no? Producir resultados, producir evidencia de que esos recursos no van para el contratismo, no van para el negocio, sino que van a mejorar las condiciones de vida de las regiones. Pero a través del Congreso se puede hacer, si se suman todos los diputados y se cuestionan frente a cada una de las regiones. Las movilizaciones, yo no estuve de acuerdo y rechazo la actitud del presidente de ir al Zulia a decir barbaridades del gobernador. O sea, no tiene por qué hacer eso un presidente. Bueno, es un abuso de poder, es ilegal. Es absurdo totalmente. Pero es más absurdo todavía que el gobernador, en un estado que está pidiendo recursos, gaste 1.200 millones de bolívares para hacer una movilización mayor que la del presidente y montarse a decir las mismas tonterías en una tribuna. Vamos a agarrar esos reales y vamos a traer la gente para acá con autobuses, al Ministerio de Hacienda, al Palacio de Miraflores, zulianos pobres, zulianos ricos, y carabobeños pobres y ricos, y vamos a reclamar los recursos allí. Porque sí es bien importante, y la gente de la salud, la gente de la educación, los empleados públicos en general, estoy absolutamente seguro de que van a ir, pero además la gente que siente que esos recursos, si le comprometemos, bueno, en tal barrio están aquí los planes de inversión en cloacas. Señores, acompáñenme a Caracas, porque esos reales no me los están dando y son de ustedes. En tal urbanización tenemos este plan, no nos llega. El Hospital General del Sur y los dolientes del hospital, hablando del Zulia, por ejemplo, de Maracaibo, aquí está el plan. En el Urquinaona tenemos este plan, vamos a reclamar eso en Caracas. La gente va a venir. ¿Qué van a hacer? Van a matar a los zulianos que vengan a Caracas a reclamar lo que le pertenece al Zulia. Pero después de estar votando y condecorando al presidente, entonces pasa demasiado tiempo y cuando se va a reaccionar ya tienes el agua al cuello, pero todavía es tiempo para hacerlo. Yo creo que es indispensable. Yo le he dicho al gobernador del Zulia que uno está dispuesto para ayudar en esa idea y la pelea o la discusión por poder regional será posterior, pero ahorita es darle una respuesta al problema de inversión de Estado que es demasiado importante en el Zulia. ¿Tú estás aspirando a volver a ser gobernador del Zulia? Aquí Quinto Día lo dicen, por cierto. No, en la mira, columna de Miguel Salazar. Yo salí en un momento, yo salí del Zulia. Te ponen en muy mala compañía, ¿vale? Dice que vas a ser candidato del chavismo a gobernador del Zulia, que en Anzoátegui va a ser William Izarra, que en Monaga va a ser Diosdado Cabello, que en Carabobo va a ser el general Eructante. No. Y que Rangel y Bernal repiten en Petare y Caracas. Mira, si se diera una candidatura de Arias Cárdenas en el Zulia, no hay ahorita elecciones, por eso tenemos que hablar del revocatorio y de otras cosas. Y ahí tanto... Eso tiene que ser la prioridad. Esa es la prioridad, no hay otra. Pero si hubiera elecciones en el Zulia, la polarización sería entre Arias, que ejecutó una obra de gobierno, y Rosales, que está ejecutando una obra, y bueno, esa sería la discusión, los planes de desarrollo, los proyectos. En el Zulia ya derrotamos hace tiempo al gobierno nacional. Al presidente lo derroté en el 95, cuando fue a decirle a los zulianos que no votaran por Arias porque lo iban a perder para la revolución. Bueno, ganamos y gobernamos con todos. ¿Por qué dejó él esa onda abstencionista en la que estuvo durante varios años? Porque vio que ganaba Arias Cárdenas en el Zulia y le pudieron meter la idea fácilmente, Miquelena y algunos otros, que esa era la vía, porque él pensaba que era abstencionismo y seguir preparando un aparato militar. Entonces, eso lo iluminó. Después en el 97 fue a pedirnos apoyo y es la única vez en que ganó en el Zulia. Nos pidió apoyo, cuando votamos la constituyente lo apoyamos también, en el 2000 lo derrotamos nuevamente. Y estoy seguro, absolutamente seguro, de que tanto Rosales como Arias, es decir, los zulianos, vamos a derrotar el gobierno, el sí. O sea, que ya no tiene chance. El sí al revocatorio en el Zulia va a tener por lo menos 90%. Bueno, de pronto estoy exagerando un poco, pero va a ser contundente realmente. Sí. ¿Y en Venezuela? En Venezuela vamos a estar en 75%, Dios mediante, si trabajamos duro, si nos convencemos de que esa es la salida, si pensamos que no hay atajos que hacer y nos preparamos para las emergencias, por supuesto. Recientemente vi que Unión, tu partido, presentó una solicitud ante el Tribunal Supremo de Justicia para que aclaren si el presidente de la República puede ser o no candidato después de ser revocado su mandato. Sí. ¿Qué es lo que están buscando ustedes con eso? Decir que no vamos a caer en esa discusión. O sea, que lo defina el Tribunal Supremo de Justicia, pero que eso no es lo contundente, ese no es el nudo, ese no es el centro. O sea, lo fundamental es que haya el referéndum revocatorio. Que haya el referéndum revocatorio, pero además, si el presidente perdiese
sería bien necio ir a llevarse la segunda paliza, pues entonces ya vendría, ya no importaría el tema de candidato único, cualquiera de los candidatos lo va a derrotar en la segunda. Sí. Lo importante es que haya el revocatorio y que logremos quitarle el mandato a quien no ha sido capaz de dar respuesta a los problemas del país. Y yo estuve O sea, la verdaderamente... razón para ti de quitarlo es que él no le ha cumplido No al le ha país. cumplido al país nacional, pero además nos confronta, nos pone en riesgo, nos destruye. Y lo digo, mira, con la franqueza y para la gente que está todavía y cree en el presidente. Yo, bueno, mientras se dio todo este proceso después del 11 de abril, después que me llamó para señalarme que sacara las manos de las Fuerzas Armadas y tal y cual, yo le dije, vamos a hablar del país, e iniciamos una serie de conversaciones y le planteé que él mismo convocara. Incluso cuando me dijo de ayudarlo, le dije, bueno, perfecto, sí, ponemos una fecha para la elección y dispuesto para ayudar, para contribuir. Debería mostrarle al país la carta que le mandé planteándole, porque había un riesgo bien grande de confrontación, de muerte, ¿no? Bueno, mira, no yo, entonces, ¿qué vamos a hacer? No yo, no, decidió que no iba a salir de él la idea de solventar el problema para recuperar la gobernabilidad del país, tiene que salir de nosotros, pero no es porque no hemos hecho esfuerzos en demasía, más allá de lo que se podía hacer. Yo creo que ahora todos tenemos que ponernos de acuerdo. Revocarle el mandato sencillamente quiere decir despedir un funcionario público que no tiene la altura, que no tiene la capacidad y no tiene las condiciones. Y eso tenemos que hacerlo sin dolor, pensando en que sí podemos construir el futuro, que puede haber un país mejor que el que teníamos todavía, superándonos, subiendo y entregándonos todos a la construcción. Bueno, muchas gracias, Francisco. Gracias, Marcelo. Muchas gracias, amigos, por su atención. Los espero el próximo martes al mediodía. Gracias. Por otro lado, veo gente fascineroso que lo que están es saqueando el erario público. Claro, sí. Entonces, yo quisiera saber cuál es el origen de esto. ¿Qué buscaban ustedes el 4 de febrero cuando intentaron el golpe? Gracias, Marcel. Mira, de pronto cabalgaron durante muchísimos años con nosotros en las discusiones clandestinas dos ideas centrales, ¿no? Una, esta que traía el presidente y algún sector pequeño, minoritario, que tenía que ver con influencia de extrema izquierda, y un sector que yo pienso que teníamos en aquel momento mayoría y lo tuvimos posteriormente, que es donde me siento cómodo, que quería construir un Estado sólido, que quería construir un Estado moderno, que quería romper con las trabas que impedían que Venezuela arrancara y se constituyera como una nación moderna, como una nación capaz de generar vida mejor para los ciudadanos. Eso se disuelve cuando empujamos la candidatura del actual presidente, se convierte en una figura mesiánica y se expresa muy bien con unas palabras del presidente en algún momento. Francisco, soy presidente de la República de Venezuela y estoy por encima del bien y del mal. ¿Qué quiere decir en ese momento el presidente? Bueno, ya las discusiones, los acuerdos, lo que podía buscar un justo medio, se acabó. Yo soy el que manda. Y entonces la visión caudillesca, la visión mesiánica, comienza a caminar. Y en el gobierno, por supuesto, hay una cantidad de gente distinta. Yo comparto lo que tú dices. Hay alguna gente eficiente, yo digo que minoritaria, pero fundamentalmente el elemento clave allí, cuando la figura es caudillesca, cuando la figura es mesiánica, cuando el presidente tiene esos sueños de repetir historias del siglo XIX, entonces es la adulancia, es el silencio, lo que predomina. Entonces la eficiencia, los resultados, el trabajo de gobierno que permita que la gente pueda realmente vivir mejor no se da. El 4 de febrero, si es a lo que algunos temen, yo no temo a esa fecha. Yo creo que la historia la va a juzgar más adelante. Yo sé que muchos venezolanos importantes tienen diferencias y las respeto. Yo digo que cuando están los actores vivos es muy difícil de evaluar y es una discusión fuerte. Pero hacia adelante yo tengo que decir que lo que yo pensé para el 4 de febrero es muy diferente de lo que se está realizando en este momento. Yo diría totalmente contrario. ¿Qué es lo que más te choca de lo que está ocurriendo con respecto
a lo que ustedes soñaban en aquella época? Bueno, que se capture. Ellos estén permitiendo que Sí. el saqueo a los dineros públicos, las violaciones sistemáticas a la ley, las violaciones a los derechos humanos ocurran de esta manera y ellos estén siempre viendo para otra parte, o sea, nunca estén al frente de sus cargos. Y son gente, te digo, yo he preguntado mucho, hay gente que por supuesto siente una profunda antipatía por ellos ahorita, pero hay gente que les tiene respeto, afecto y piensa que son personas correctas y también se sorprenden del silencio y de la negligencia, incluso diría yo, con que están tratando los asuntos de su responsabilidad. Es bien difícil la posición de personas que uno ha juzgado inteligentes y uno ha juzgado honestas frente a un gobierno que se maneja con estas características. El, el elemento esencial allí tiene que ser con mantener el puesto, mantener el cargo. Y frente a la imponencia, frente a la fuerza de la figura presidencial, pretenden, para conservarse, para cuidarse, sabiendo el poder que tiene de control sobre los otros poderes públicos, no se atreven a dar un paso para exigir que se cumpla. No son capaces de cumplir con sus propios atributos, entonces, con su propia responsabilidad. Entonces, yo pienso que todo lo que uno decía de bueno sobre ellos, lo que pensaba de bueno, frente a la realidad y a esas responsabilidades, obviamente que, mira. Buenas noches, amigas y amigos de RCTV. Nuestro invitado de hoy es el comandante Francisco Arias Cárdenas. Francisco, yo tengo mucha curiosidad en saber qué era lo que de verdad se proponían ustedes el 4 de febrero, porque yo veo este gobierno y la verdad que siento mucha confusión, ¿no? Por un lado, veo a alguna gente de buena fe, con ilusiones, con esperanzas, con deseos de llevar a cabo una obra de gobierno satisfactoria. Por otro lado, veo grupos de fascinerosos, paramilitares, grupos de exterminio. Por una parte veo alguna gente competente, capaz, que sabe hacer su trabajo, y por otro lado veo unos soberanos incompetentes que son incapaces de organizar nada, de llevar a cabo nada. Por una parte veo militares de formación muy militar y por otra parte veo elementos fascistas que creen en la doctrina de seguridad y defensa de los militares brasileros y argentinos de los años 70. Por otro lado veo elementos comunistas y veo gente que cree en la institucionalidad, que cree en el Estado de Derecho, pero un discurso de redención popular y se pone al servicio de unos intereses que solamente hacen, en términos muy coloquiales, el mismo museo con diferente cachimba. Es decir, la corrupción sigue campeando con otros actores y algunos actores viejos disfrazados con boina. La independencia. ¿Tú no crees que la corrupción es mucho peor ahora de lo que era en aquel momento? Sí, por el desorden yo estoy absolutamente seguro. Hay algún compañero que yo respeto y quiero mucho que me decía que entrando al Fondo Único Social al principio del gobierno, se asustó y se separó de allí, tenía que caminar encima de carpetas o alrededor de carpetas que hacían montones inmensos donde estaba escrito a papel a quién le había entregado cantidad de cheques o cantidades de dinero. En términos del mal manejo de las finanzas públicas, va a ser muy difícil ordenar las cosas para señalar responsabilidades porque realmente hay incapacidad absoluta para entender cómo se maneja un Estado, cómo se maneja una administración pública. Ahora, yo veo, no sé si estaban comprometidos con el proyecto en aquella época, gente como el fiscal general de la República, el doctor Isaías Rodríguez, o como el Contralor General de la República, el doctor Clodovaldo Rusián, quienes me dan la impresión, y yo he preguntado bastante por ello, que son gente correcta, gente seria. O sea, no estamos hablando de un par de fascinerosos cualquiera. Sin embargo, a mí me sorprende que